Vale, venga, entonces lo último que hemos visto son los momentos bidimensionales con respecto a las medias y los momentos más importantes, que son las varianzas de las dos variables y la covarianza, que es un concepto nuevo, ¿de acuerdo? Bueno, y ya lo que vamos a ver ahora va a ser lo que se llama el coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación lineal también es una cosa que nos van a preguntar mucho en los ejercicios, porque mide la correlación lineal que existe entre dos variables y además tiene la ventaja de que está acotado entre -1 y 1, de tal forma que es más fácil de interpretar que la propia covarianza, ¿vale? Venga, pues entonces me ponéis ahí, me ponéis, también se puede calcular el coeficiente de correlación lineal. También se puede calcular el coeficiente de correlación lineal. También se puede calcular el coeficiente de correlación lineal entre las dos variables. También se puede calcular el coeficiente de correlación lineal entre las dos variables, que mide la relación lineal que existe. También se puede calcular el coeficiente de correlación lineal entre las dos variables, que mide la relación lineal que existe entre las dos variables, que mide la relación lineal que existe entre las dos variables. También se puede calcular el coeficiente de correlación lineal entre las dos variables, que mide la relación lineal que existe entre las dos variables y que se define y calcula de la siguiente forma. Y que se define y calcula de la siguiente forma. Y que se define y calcula de la siguiente forma. Y que se define y calcula de la siguiente forma. Bueno, y el coeficiente de correlación lineal siempre lo vamos a llamar con la letra griega ρ. Vais a poner la ρ, que es una letra griega, ¿vale? Y luego ponéis aquí abajo las dos variables, si1 y si2, ¿vale? Voy a llamarlo así. Ponéis ρ, que es el coeficiente de correlación. ρ es una letra griega, ¿vale? Y debajo ponéis las dos variables, si1 y si2, ¿vale? Y siempre el coeficiente de correlación lineal siempre se calcula así, se define de esta forma. Es la covarianza entre si1 y si2 partido la raíz cuadrada del producto de las varianzas, la varianza de si1 por la varianza de si2. Copiarme bien la fórmula, porque el coeficiente de correlación lineal siempre se va a calcular así. Va a ser la covarianza entre si1 y si2 partido la raíz cuadrada del producto de las varianzas. O incluso si queréis, podéis poner la covarianza entre si1 y si2. Y luego abajo, por favor, la raíz cuadrada de la varianza, que es, en el tema anterior, ¿cómo lo llamábamos? ¿Qué era la raíz cuadrada de la varianza? Pues yo tengo aquí la raíz cuadrada. Entonces también puedes poner, en vez de ponerlo así, raíz cuadrada del producto de varianzas, puedes poner debajo la desviación típica de si1 por la desviación típica de si2. ¿Vale? Entonces, también lo podéis poner así, ¿vale? Porque la raíz cuadrada de la varianza es la desviación típica, ¿vale? Lo podéis poner también así. Y ponerme, por supuesto, siempre, y ponerme que este coeficiente de correlación siempre está entre -1 y 1. Esto es muy importante. Siempre que uno calcula un coeficiente de correlación, siempre aseguraros que está entre -1 y 1. Si sale fuera de este intervalo, te has confundido. Al hacer los cálculos, te has confundido en algún sitio y has metido la pata. Hay que buscar el fallo, ¿vale? Si el coeficiente de correlación lo calculas y te queda un 3, ya sabes que está mal. Que te queda -2, está mal. Que te queda 0,5, está bien, puede estar bien. ¿Vale? Siempre el coeficiente de correlación tiene que estar entre -1 y 1. Y os voy a decir qué significa si vale 1, si vale -1 y si vale 0, que son los casos extremos. Y luego, cuanto más cerca esté de esos extremos, pues ya sabéis lo que significa. ¿Vale? Entonces, vamos a poner lo que significa si el coeficiente de correlación, si el ρ vale 1. Vamos a poner, ¿vale? Vamos a poner ahí lo que significa si el ρ vale 1.
Si ese coeficiente de correlación vale 1, ¿cómo se interpreta? Y por favor, no me copiéis un momentito. Mirad, a partir de ahora, si el coeficiente de correlación vale 1, significa que existe correlación directa y perfecta. Claro, eso significa que las variables se mueven en el mismo sentido y lo hacen en la misma proporción. Al aumentar si1, la si2 también aumenta y lo hace en la misma proporción. ¿Vale? Venga, lo ponemos ahí, me ponéis. Si ρ vale 1, existe correlación directa y perfecta. Si ese coeficiente vale 1, existe correlación directa y perfecta. Existe correlación directa y perfecta. Es decir, las variables se mueven en el mismo sentido. Es decir, las variables se mueven en el mismo sentido y en la misma proporción. Existe correlación directa y perfecta. Es decir, las variables se mueven en el mismo sentido y en la misma proporción. ¿Vale? Existe correlación directa y perfecta. Es decir, las variables se mueven en el mismo sentido y en la misma proporción. ¿Todo bien? Vamos a ver si vale menos 1. Vamos a ver si el coeficiente de correlación vale menos 1. Claro, en este caso ya la correlación no es directa, como es negativa, es inversa, es el sentido contrario. Pero como vale 1, es perfecta. Es decir, aquí la relación sería inversa y perfecta. Las variables se mueven en sentido contrario, pero lo hacen en la misma proporción. Al aumentar si1, aumenta la si2 y lo hace en la misma proporción. Venga, pues lo ponemos entonces, me ponéis ρ igual a menos 1, existe correlación inversa y perfecta. Existe correlación inversa y perfecta. Existe correlación inversa y perfecta. Es decir, las variables se mueven en el mismo sentido. He dicho en el mismo sentido, perdón, en sentido contrario, perdón. Las variables se mueven en sentido contrario, perdón, y en la misma proporción. Como es negativa, ¿vale? Las variables se mueven en sentido contrario y en la misma proporción. Repito, existe correlación inversa y perfecta. Las variables se mueven en sentido contrario y en la misma proporción. Se mueven en sentido contrario y en la misma proporción. Y ya vamos a poner si el coeficiente de correlación, si la ρ fuese 0. Vamos a poner ya si el coeficiente de correlación fuese 0. Entonces me ponéis que las variables están incorrelacionadas. Las variables están incorrelacionadas. O incorreladas también se llama. Las variables están incorrelacionadas o incorreladas. Las variables están incorrelacionadas o incorreladas. Es decir, no existe correlación lineal entre las variables. Es decir, no existe correlación lineal entre las variables. Es decir, no existe correlación lineal entre las variables. ¿Vale? No existe correlación lineal entre las variables. ¿Todo bien? No existe correlación lineal entre las variables. Entonces, ya lo sabéis, cuanto más cerca del 1 o del menos 1, más correlación, positiva o negativa, en sentido contrario o en el mismo sentido, ¿vale? Y cuanto más cerca del 0, pues menos correlación, menos relación existe entre las variables, ¿de acuerdo? Si os parece,
vamos a calcular el coeficiente de correlación de nuestro ejercicio a ver qué es lo que nos queda. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular el coeficiente de correlación en nuestro ejercicio entre psi1 y psi2. Pongo la fórmula, covarianza entre psi1 y psi2 partido la raíz cuadrada de la varianza de psi1 por la varianza de psi2. Voy a buscarme cuánto varía la covarianza entre psi1 y psi2 en nuestro ejercicio. Pues voy a sustituir cada cosa por lo que vale, ¿eh? Habiendo calculado ya todo, pues realmente es muy fácil. ¿La habéis encontrado ya? Pues valía 0,1. Lo tengo aquí, mirad. Covarianza entre psi1 y psi2 valía 0,1. Y luego las varianzas las tienes aquí. La varianza de psi1 es 0,24. La varianza de psi2 es 0,6. Entonces tenemos que poner la raíz cuadrada de 0,24 por 0,6. Lo voy a calcular entonces. Va a ser 0,1 partido raíz cuadrada del producto de 0,24 por 0,6. Vale, pues nos queda en este caso de 0,2635. En este caso el coeficiente de correlación quedaría 0,2635. A mí me da 0,2939. A ver, es 0,1, ¿no? Partido raíz cuadrada Vale. de 0,24 por 0,6, ¿no? Dentro de la raíz. No es 0,2635. ¿Vale? Pruébalo otra vez, a ver, hazlo otra vez. Yo digo que la raíz de 0,24 por 0,6 me da 0,2939. Y 1 entre 0,2939 me da 0,34. Vamos a ver, si tú haces la raíz de 0,24 por 0,6, te queda 0,3794, 73, 319. Es que si no metes todos los decimales, yo es que he metido todos los decimales. Yo es que la calculadora directamente, ¿me entiendes? He puesto 0,1 partido raíz cuadrada, he abierto paréntesis, 0,24 por 0,6 y he cerrado paréntesis. Entonces yo no he perdido ningún decimal. Es 0,2635. ¿Entiendes? Yo es que lo meto todo, ¿sabes? Entonces lo que te queda, de acuerdo, es sin perder ningún decimal. ¿Vale? Cuando hagas la raíz cuadrada tienes que multiplicar 0,24 por 0,6 y hacer la raíz cuadrada de todo de esa multiplicación, claro. Y luego tienes que dividir 0,1 entre eso, o bien, como he hecho yo, lo metes todo en la calculadora y te dice el resultado final sin ningún problema. ¿Vale? Pero es 0,2635. ¿Vale? Bueno, y por favor, hacer la interpretación. ¿Qué significado tendría eso? ¿Existe correlación directa o inversa? ¿Qué me decís? ¿La variable se mueve en el mismo sentido o en sentido contrario? Pues si el coeficiente de correlación es positivo, las variables se mueven en el mismo sentido. Existe correlación positiva, directa, las variables se mueven en el mismo sentido. Mira, me lo ponéis ahí, me ponéis que existe correlación. Sí, pero dime. Dime. ¿Me estabas diciendo algo? No. Bueno, mira, pues entonces me ponéis que existe correlación directa o positiva. Existe correlación directa o positiva, es decir, las variables se mueven en el mismo sentido. Existe correlación directa o positiva, las variables se mueven en el mismo sentido, ¿vale? Existe correlación directa o positiva, es decir, las variables se mueven en el mismo sentido. Ya veis que este coeficiente de correlación es positivo, ¿no? ¿Y qué os parece? ¿Existe mucha correlación o poca correlación entre las variables? ¿Que está más cerca del 1 o más cerca del 0? El 0. Entonces, no existe mucha correlación lineal entre las variables. Entonces me ponéis que no existe mucha correlación lineal entre las variables. Porque está más cerca del 0 que del 1, claro. Y no existe mucha correlación lineal entre las variables. Claro, si hubiese quedado 0,99, existiría muchísima correlación lineal entre las variables, ¿vale?
Pero si vale 0,2635, pues la correlación no es muy grande, es más bien pequeña, ¿no? No existe mucha correlación lineal. ¿Vale? Siempre que la gente calcule un coeficiente de correlación, tiene que poner la interpretación, tiene que ver si la correlación es positiva, es decir, directa, o es inversa, es negativa, ¿vale? Para ver si se mueve en el mismo sentido o en sentido contrario. Y luego tenéis que ver si se acerca más al 1 o se acerca más al 0, ¿de acuerdo? Cuanto más se acerque al 1, pues más correlación existe. Y al menos 1, claro, por supuesto. Si es correlación negativa, cuanto más se acerca al menos 1, más correlación existe negativa, lógicamente. Y cuanto más se acerca al 0, menos correlación existe. Menos relación habría entre las variables, ¿no? ¿Entendéis un poquito la idea? Perfecto. Muy bien. Bueno, y una vez que ya os he enseñado el coeficiente de correlación lineal, cómo se calcula, cómo se define, ya para terminar con el coeficiente de correlación lineal, solamente una cosita más, que es una propiedad, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí una propiedad. Que lógicamente es igual que en la covarianza. Claro, daros cuenta, por favor, si las variables son independientes, la covarianza se hace 0. Claro, poner aquí un 0 y dividir por cualquier número te queda 0. Entonces, siempre que las variables sean independientes, eso implica que la covarianza se hace 0, que lo hemos dicho antes, pero también implica que el coeficiente de correlación se hace 0. ¿Vale? Entonces, la propiedad es esta. Me ponéis si sí su 1 y si su 2 son independientes, si las variables si1 y si2 son independientes, eso implica, ponéis la flechita, que el coeficiente de correlación es igual a 0. Esto es lo que nos dice la propiedad, ¿vale? Que si si1 y si2 son independientes, el coeficiente de correlación, la ρ, valdría 0. Cuidado que en sentido contrario no se cumple, ¿eh? Tener cuidado porque esa flecha en sentido contrario no se cumple. Si el coeficiente de correlación vale 0, no implica independencia, ¿eh? Cuidado con eso. O sea que esta propiedad es igual que la de la covarianza, únicamente que es con el coeficiente de correlación, pero es que es lógico. Si la covarianza se hace 0, al poner aquí un 0, la correlación se hace 0. ¿Vale? Entonces, siempre que sean independientes, el coeficiente de correlación vale 0. Ahora, si el coeficiente de correlación vale 0, eso no implica independencia, ¿eh? Ocurre lo mismo que la covarianza. Tener cuidado con eso. ¿Todo bien? Bueno, y ahora os voy a enseñar, dentro del caso discreto, una vez que ya sabemos cómo se calcula el coeficiente de correlación lineal, ya os voy a enseñar ahora cómo se calculan lo que se llaman las funciones de cuantía, pero condicionadas. Vamos a ver la función de cuantía de una variable, pero condicionado a que la otra variable tome un valor concreto. Y os voy a enseñar cómo se calculan esas funciones de cuantía condicionadas. Vale, venga, lo ponemos ahí, me ponéis. Se pueden calcular las funciones de cuantía condicionadas. 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 ¿Vale? Las funciones de cuantía condicionadas. Y me pones ahí la definición. Una función de cuantía condicionada, una función de cuantía condicionada, una función de cuantía condicionada es la función de cuantía de una variable. Una función de cuantía condicionada es la función de cuantía de una variable. Es la función de cuantía de una variable. La función de cuantía condicionada es la función de cuantía de una variable. Condicionado es la función de cuantía de una variable condicionado a que la otra variable toma un valor concreto.
es la función de cuantía de una variable condicionado a que la otra variable toma un valor concreto. ¿Vale? Condicionado a que la otra variable toma un valor concreto. Lo dice el nombre, es la función de cuantía condicionada. Es la función de cuantía de una variable, pero condicionado a que la otra variable toma un valor concreto. Por ejemplo, si queréis, mirad aquí un segundito a la hoja, mirad. Por ejemplo, si queréis, en nuestro ejemplo, voy a calcular, por ejemplo, una condicionada cualquiera. Por ejemplo, voy a calcular la función de cuantía condicionada de si 1, pero condicionado a que si sub 2 tome el valor 2, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular una condicionada para que veáis cómo se calculan. Te pueden preguntar cualquiera, te pueden preguntar si 1 condicionado a que si sub 2 valga 2, o si sub 1 condicionado a que si sub 2 valga 1. O te pueden preguntar la función de cuantía de si sub 2 condicionado a que si sub 1 valga 0. O sea, se pueden calcular montones de condicionadas. Y te van a preguntar alguna de ellas. Te van a decir, calcula la de tal condicionado a que la otra variable tome este valor. Y tú calcula la que te digan. ¿Vale? Entonces, si queréis, como ejemplo, ponerme ahí, voy a calcular, como ejemplo, para que veáis cómo se hace, voy a calcular la función de cuantía de si sub 1. Voy a calcular la función de cuantía de si sub 1. De si sub 1. Voy a calcular la función de cuantía de si sub 1 condicionado a que si sub 2 valga 2. ¿Vale? Voy a calcular la función de cuantía de si sub 1 condicionado a que si sub 2 valga 2. Voy a calcular, por ejemplo, esta. Voy a calcular la función de cuantía condicionada de si sub 1 condicionado a que si sub 2 valga 2. ¿Vale? Por ejemplo, esta, para que veáis cómo se hace el mecanismo y cómo podéis calcular cualquier condicionada que te preguntan, la puedes calcular sin problema. ¿Vale? Bueno, siempre, por favor, la función de cuantía siempre es una tablita. Como es la función de cuantía de si sub 1, pues tienes que poner si sub 1, ¿qué valores toma? Tienes que poner si sub 1 igual a x. Y luego debajo tienes que poner la probabilidad de que si sub 1 sea igual a x, sabiendo que si sub 2 tomó el valor 2. ¿Vale? Entonces tienes que ponerlo, la función de cuantía siempre la vamos a poner así. Como pone la función de cuantía de si sub 1, tienes que poner qué valores toma y luego tienes que poner la probabilidad de que tome esos valores, que si sub 1 sea igual a x, pero sabiendo que está condicionado a que si sub 2 valga 2. ¿Vale? ¿Correcto? Y lo vamos a hacer para este ejemplo, si os parece bien, para que veáis cómo se hace. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero, por favor, tenéis que poner aquí los valores que toma la variable si sub 1. Tienes que poner aquí los valores de si sub 1. Entonces, en nuestro ejemplo, por favor, mirad aquí, la si sub 1 toma dos valores, el 0 y el 1. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que poner los valores que toma la si 1, que son 0 y 1. Pues entonces ponemos aquí 0 y 1. ¿Vale? Y ahora vamos a calcular estas dos probabilidades que nos hacen falta aquí. ¿Vale? La probabilidad de que si sub 1 valga 0, vamos a empezar por el primer valor, sabiendo que si sub 2 valga 2. Y luego calcularemos la probabilidad de que si sub 1 sea igual a 1, sabiendo que si sub 2 vale 2. ¿Vale? Lo voy a calcular aquí abajo y el resultado lo pongo aquí. ¿Vale? Voy a calcular la primera. La probabilidad de que si sub 1 sea igual a 0, sabiendo que si sub 2 es igual a 2. ¿Vale? Voy a empezar con esta primera probabilidad, que es la probabilidad de que si sub 1 valga 0, sabiendo que si sub 2 vale 2, condicionada a que si sub 2 vale 2. Bueno, ¿y alguien me podría decir a qué es igual una probabilidad condicionada? Porque la probabilidad condicionada, ¿qué dijimos en el primer tema? ¿A qué es igual? ¿Me lo puede decir alguien? Sin miedo que haga lo mismo confundirse. Cuando yo estaba en el primer tema y tenía esto, probabilidad de A condicionada a B, claro, poníamos la probabilidad de la intersección, ¿no? Sí, y abajo Y la de B. la de abajo, ¿no? La del condicionante, la de B. Siempre hacíamos esto, ¿no? La probabilidad condicionada
siempre era la probabilidad de la intersección partido la probabilidad del condicionante, que es el que está abajo. Pues aquí igual va a ser la probabilidad de la intersección partido la probabilidad del condicionante, que es el que está abajo. Entonces tendrás que poner probabilidad de que si su 1 sea igual a 0. En vez de poner una intersección, poner mejor una coma, ¿vale? Aunque bueno, tampoco pasaría nada por poner intersección, pero es mejor coma, que estamos con variables aleatorias, y que si sub 2 sea igual a 2, partido la probabilidad de que si sub 2 sea igual a 2. ¿Estáis de acuerdo? He utilizado esta fórmula, que es la del tema de la probabilidad, que lo hemos utilizado montones de veces, ¿no? Es una condicionada, pues probabilidad de la intersección, partido la probabilidad del condicionante, que siempre es el que está abajo, ¿vale? Venga, vamos a empezar aquí con esta probabilidad que tenéis aquí. Probabilidad de que si sub 1 sea igual a 0 y que si sub 2 sea igual a 2. Por favor, todo el mundo se va aquí, mirad, todo el mundo se va a esta tabla, ¿vale? Y aquí tiene que localizar esta probabilidad. Es la probabilidad de que si sub 1 sea igual a 0 y si sub 2 igual a 2. ¿Cuánto valdría entonces? ¿Me lo dice alguien? Es la probabilidad de que si sub 1 sea igual a 0 y que si sub 2 sea igual a 2. ¿Cuánto valdría? Pues 0,1. Sería justamente esta probabilidad. ¿La estáis viendo aquí? Es la probabilidad de que si sub 1 sea igual a 0 y que si sub 2 sea igual a 2. Entonces sería 0,1. Lo tenéis aquí puesto. Entonces pondríamos aquí arriba 0,1. Y lo tenéis que dividir por la probabilidad de que si sub 2 sea igual a 2. Y mirad, un segundito, la probabilidad de que si sub 2 sea igual a 2, sea igual a esto, está aquí abajo, que es 0,4. ¿Lo veis? Probabilidad de que si sub 2 sea igual a 2, además lo tenéis puesto aquí, incluso si lo queréis mirar aquí, más rápido. Probabilidad de que si sub 2 sea igual a 2, aquí está, 0,4. ¿Lo veis aquí? Miradlo aquí en la hoja, ¿eh? Entonces sería aquí 0,4. Lo podéis dejar así o bien, si hacéis la división, es 0,25. Y esta es la probabilidad del 0,25. ¿Lo veis? Ahí estaría. Ahí lo tendríais. Y ahora vamos a calcular la probabilidad de que si sub 1 sea igual a 1, sabiendo que si sub 2 vale 2. Vamos a ver ahora la probabilidad de que si sub 1 sea igual a 1, condicionado a que si sub 2 valga 2. ¿Vale? Y lo mismo, como es una condicionada, probabilidad de la intersección partido la probabilidad del condicionante. Entonces es la probabilidad de que si sub 1 sea igual a 1, intersección, ponéis una coma, que si sub 2 sea igual a 2. Y partido la probabilidad del condicionante, que es que si sub 2 sea igual a 2. Siempre es partido la probabilidad del condicionante, siempre el que está abajo. ¿Todo bien? Vale, correcto. Mira, que alguien me localice probabilidad de que si sub 1 sea igual a 1 y si sub 2 igual a 2, ¿cuánto vale? Porque la parte de abajo ya la hemos puesto aquí arriba, que es 0,4, o sea que eso ya está. Y arriba 0,4, ¿no? También es 0,4. Vamos a mirarlo. Es si sub 1 igual a 1, venidos aquí, si sub 1 igual a 1 y si sub 2 igual a 2. Entonces, ¿cuánto valdría? Miradlo aquí. Si sub 1 igual a 1 y si sub 2 igual a 2. Entonces, ¿cuánto valdría? Pues sería 0,3, ¿no? Claro, porque es la probabilidad de que si sub 1 valga 1 y si sub 2 valga 2. Sería este número de aquí. Sería 0,3. ¿Os dais cuenta? Entonces, esto valdría 0,3. Sería 3/4 o 0,75. Y pondríamos aquí 0,75.
¿Todo bien? Siempre, por favor, las probabilidades conjuntas de las dos variables siempre tenéis que mirarlo aquí en la tabla bidimensional. Si te dice que si su 1 vale 1 y si su 2 vale 2, pues sería este número de aquí del centro, sería 0,3. Y aquí tenéis ya la función de cuantía condicionada que me estaban preguntando. Esto es la función de cuantía de si 1 condicionada a que si 2 valga 2. ¿Lo veis? Esta es la función de cuantía que me estaban preguntando. ¿Vale? ¿Os calculo otra condicionada más o lo habéis entendido bien? Yo lo he entendido. ¿Lo habéis entendido bien, no? Siempre es Sí. igual, siempre tenéis que poner si 1 igual a x, ¿vale? Claro, si aquí pusieras si 2 aquí arriba, tendrías que poner si 2 igual a y, tendrías que poner los valores de la y, y luego, claro, las probabilidades condicionadas las vas calculando siempre con esta fórmula, con esta de aquí, ¿vale? Y luego estas probabilidades, pues las miráis donde correspondan, ¿no? De todas formas, bueno, como haremos más ejercicios, no os preocupéis, también lo seguiremos practicando. Bueno, si ya casi ya es la hora. Venga, pues entonces, si queréis, lo vamos a dejar aquí. El caso discreto lo tengo terminado, ¿vale? Y la semana que viene haré algún ejercicio sobre el caso discreto y empezaremos a ver el caso continuo, que el caso continuo sí tiene más complicación porque hay que integrar, ¿de acuerdo? El caso Sí. discreto siempre es así, ¿vale? O sea, hay que sumar cosas, ¿no? Entonces no es muy difícil. Sí, dime. ¿Me ibas a decir algo? No, había dicho ok. Ah, ¿qué os iba a decir? ¿Ya habéis empezado el caso continuo allí en clase o qué habéis visto de este tema? ¿Lo lleváis muy avanzado? No sabéis.